Bien, entonces vamos a ponernos en la situación que les planteo aquí, donde yo tengo producto A, producto B, producto C, producto E y producto E. Generalmente en la proyección que nosotros hacíamos, nosotros colocábamos, si vamos a proyectar, por ejemplo, 6 años, colocamos unidades, luego colocábamos aquí precio de cada de la unidad y entonces el ingreso por venta era la multiplicación de esos dos. Eso se complica un poco si yo no tengo un solo producto, es decir, no voy a tener un solo precio, sino que voy a tener en este caso 5 precios distintos. Y además el número de unidades que vendo de cada producto es distinto también. Entonces yo todo este detalle, colocarlo aquí ya sería muy complejo, sería recargar el estado de resultados. Entonces uno lo que hace es que eso se plantea en un cuadro aparte. Yo aquí tengo entonces, por ejemplo, el precio, que sería el precio de arranque del producto A, el precio del producto B, el del C, el del D y así. Tengo las unidades de cada uno de ellos. Si multiplico el número de unidades por el precio, tengo obviamente el monto o el ingreso por ventas de cada una de esas unidades. Y si sumo todos esos ingresos, obviamente tendré el gran total, que es el ingreso por ventas. Ese ingreso por ventas sí es el que me estaría trayendo para acá. ¿Ok? Y si yo ajusto, por ejemplo, si yo tengo ajustado el ingreso por ventas. De repente yo lo estoy analizando no por unidades y por precio aparte, sino que estoy determinando una tasa de crecimiento por el histórico que yo vi en el ingreso por ventas de una empresa similar o en el sector. A lo mejor me metí en EMIS y vi que en este sector las ventas crecen un 3% cada año. Ese 3% es un 3% que yo saco sobre el total del ingreso por ventas. Vamos a suponer que yo agarro de EMIS y determino que hay un, vamos a ponerlo distinto, un 4%. En ese caso, si yo tengo un porcentaje de incremento del ingreso por venta, el ingreso por venta es este, ya el total, porque una cosa distinta es el incremento de las unidades y otra cosa es el incremento del precio. Si yo puedo determinar eso por aparte, la cuenta es distinta. Ya vamos a ir hasta allá. Vamos a suponer que yo me fui a EMIS, vi la gráfica o vi los datos de proyección y de histórico de lo que es el nivel de ventas de este sector. Vamos a suponer que estamos hablando del sector farmacéutico o de droguerías. Y me dice que, he podido determinar que en promedio eso crece el 4% cada año. Entonces yo pudiera decir, sencillamente, para hacer mi proyección, que bueno, ya tengo el ingreso por ventas de toda la cuenta que hice de mi primer año. Entonces yo puedo multiplicar esto, como siempre hemos hecho, por uno más este señor que está aquí. Le doy F4 para fijarlo. Y yo aquí puedo tener mi proyección de ventas para ese periodo de 6 años. Ya luego entraría con mi costo de ventas, en fin. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una proyección mucho más detallada? Porque yo tengo información o yo puedo de alguna manera hacer un estimado del porcentaje en que van a crecer las unidades, vamos a suponer que es un 5%, y el porcentaje en el que va a crecer el precio, es un 3%. Entonces tengo un porcentaje distinto a aplicarle tanto al precio como a las unidades. En ese caso, entonces ahí obviamente se me complica un poco más la cosa y si yo quiero llevar eso, digamos, con más detalle, yo sencillamente entonces voy a tener que hacer una proyección distinta para cada una de las unidades. Entonces voy a proyectar, por ejemplo, unidades de producto A. Las unidades del producto A para el primer año, según lo que me dice aquí, son 1000. Realmente aquí están los 1000, pero yo sé que ellas van a crecer entonces a razón de un 5%. Entonces, bueno, va a ser igual, el segundo año va a ser igual a las del primer año multiplicadas por uno más este 5%. F4 para fijarlo y ya tengo la proyección, me puedo copiar esto hasta el 6, en unidades de lo que es el producto A. Recuerden, yo a esto le puedo poner función entero para eliminar los decimales, pero si voy a utilizar después al final la función buscar objetivo para determinar un punto de equilibrio en unidades, entonces eso me va a causar un problema. Entonces yo por ahora lo voy a dejar así, no lo voy a poner la función entera. Le dejo sus decimales.
El precio, hago exactamente lo mismo. Tengo el precio para el primer año, que es el dato que me dan. Me dicen que es 1.500 pesos. Ah, bueno, para el segundo año va a ser igual a los 1.500 pesos multiplicado por uno más la tasa de crecimiento del precio, que en este caso es el 3%. F4 para fijarlo. Y de esa manera tengo también la proyección. Esto lo hemos hecho siempre así. Lo único es que ahora voy a tener que repetirlo 5 veces porque tengo 5 productos. El ingreso por ventas entonces va a ser igual a la multiplicación del precio por el número de unidades que vendo. Y eso es exactamente igual para todos. Entonces, fíjense, yo entonces voy a tener que hacer exactamente lo mismo con el producto B. Entonces, el producto B, ¿qué tiene? Tiene unidades 500 y el precio es 800. De hecho, esto que está aquí va a ser exactamente lo mismo que tengo que hacer aquí. Y de hecho esto, que es la multiplicación, también es exactamente lo mismo. Es decir, me copio las fórmulas que hice arriba, no las voy a repetir porque es repetir todo el proceso. Lo único que me cambia son estos dos datos que son el precio y las unidades del producto B. Yo haría exactamente lo mismo, es decir, aquí tengo que poner las unidades del producto C, que son 300, el precio son 700. En el producto D tengo que las unidades son 300 y que el precio es 200. Y aquí son 800 y aquí 1100. Como les digo, esto me lo puedo copiar tal cual. Para copiármelo así lo que hago es que le doy control C, me paro aquí donde lo quiero copiar y le doy enter. Y ya él se copia en las fórmulas que me trae de arriba. Si quiero verificar, pues obviamente aquí el segundo año de las unidades de E, ¿qué debería hacer? En el segundo año él debería multiplicar las unidades del primer año por la tasa de crecimiento de las unidades, que es el 5%, y es efectivamente lo que está haciendo. Entonces eso está bien. Aquí me faltó la suma, la multiplicación. Sí. Me lo está sumando, no me lo está multiplicando. Tenía un errorcito ahí, lo estaba sumando y no lo estaba multiplicando. Bien, entonces de esa manera tengo el ingreso por ventas detallado en unidades y precio para cada uno de los 5 productos que yo manejo. Obviamente yo voy a tener entonces al final un gran total, que es el ingreso por ventas de todo el proyecto, y va a ser definitivamente la suma de todos estos señores. Y puedo tener el ingreso de los 6 años si quisiera sumando todo esto. Pero bueno, el detalle que me interesa a mí, obviamente, es tener el ingreso por año. Entonces yo tendría que el del primer año va a ser igual a este y lo puedo copiar para el resto de los años. Entonces de esa manera ya voy a tener, por ejemplo, el ingreso del año 4, a darle F2 a ver qué me está haciendo, me está tomando justamente el total del año 4. Aquí viene el cambio. Y ojo aquí con esto. Voy a cambiar el formato de esto para poderlo ver en... ¿Qué pasa si yo quisiera buscar, una vez que ya tenga todo el modelo montado, el punto de equilibrio? Recuerden que yo me voy
a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos. ¿Qué hace buscar objetivos? Generalmente nosotros le apuntamos con buscar objetivo al VPN o el resultado de todo lo que es nuestro análisis una vez que tengamos ya gastos y costos y todo el tema. Y yo le digo, yo quiero que eh, ese valor X del VPN que tenga por ahí abajo sea igual a cero, cambiando una celda. Entonces él me dice, claro, yo puedo hacer que el valor de tu VPN sea cero, pero yo tengo que cambiar algo. Entonces ahí es donde yo le digo, si estoy buscando el punto de equilibrio en unidades, le digo, cámbiame el número de unidades. Y si lo estoy buscando en precio, le voy a decir, cámbiame el precio. Y él automáticamente va a sustituir valores allí. Eso es una iteración hasta que efectivamente se da el valor cero en el VPN y él te dice, bueno, con tantas unidades vendidas, tu VPN es cero. Si yo lo hago en función de un solo número de unidades, vamos a suponer que cambie las unidades del producto A, él solamente me va a cambiar esto. Y entonces va a buscar valores de unidades del producto A de manera que el VPN sea cero. Pero me va a dejar el resto iguales, porque él solo trabaja en una sola celda. Entonces aquí es donde yo tengo que hacer una especie de trampa para que él me pueda cambiar todos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que yo voy a hacer es que yo no voy a colocar aquí el valor o, por ejemplo, el precio. Vamos a hacerlo en este que fue el que hicimos al final más detallado. Las unidades de A, yo voy a tener que tomar un producto como base. Yo voy a tomar como base el producto A. Entonces, las unidades de B van a tener que estar expresadas en función de las unidades de A. ¿Cómo es eso? Si yo divido, voy a hacer por aquí aparte, 500, que son las unidades de B, entre las unidades de A, para saber qué porcentaje representan las 500 de las 1000, me da que es el 0,5. Efectivamente es la mitad, un medio, 0,5. Entonces yo lo que tengo que hacer es, yo voy a agarrar este valor y me lo voy a copiar y lo voy a pegar en la misma celda, pero como valor. Es decir, para eliminar la fórmula que acabo de hacer. Lo que quiero es el 0,5 allí nada más. Entonces yo puedo decirle ahora a Excel, las unidades del producto B van a ser igual a las unidades del producto A multiplicadas por este señor que está aquí. Y no ha pasado nada. Es decir, yo todavía tengo mis 500 unidades en el producto B. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que como esto está en fórmula y las unidades de B dependen de las unidades de A, en el momento que yo cambie aquí, vamos a suponer que hay una disminución en la proyección que yo estoy haciendo de mis unidades. Yo considero que me equivoqué en la proyección y las unidades de A no voy a poder vender 1000. Voy a poder vender solo 800. Entonces yo coloco aquí 800 y automáticamente, proporcionalmente, ya se van a ajustar las unidades de B. Las unidades de B generalmente era la mitad de lo que se vende de A. Eso es justamente lo que estamos amarrando aquí. Entonces ahora automáticamente él me pone aquí 400. Me voy a devolver, voy a dejar las 1000 unidades, ya sé que las unidades de B están en función de las unidades de A. Y yo tendría entonces sencillamente que hacer exactamente lo mismo para el producto C. Es decir, las unidades de C, ¿cuánto representan? Es decir, 300 dividida entre 1000. 0,3. Muy bien. Lo copiamos y lo pegamos como valor ahí. Lo quiero como valor. Y después hago exactamente lo mismo. Es decir, esto va a ser igual a las unidades de A multiplicado por ese 0,3 que acabamos de calcular. Hagamos de nuevo el ejemplo. Vamos a suponer que las unidades de A ahora son 800, que bajaron. Automáticamente las unidades de B son 400 y automáticamente las unidades de C son 240. Eso es lo que queremos. Entonces, claro, tendría que repetir ese ejercicio para cada uno de los productos. Es decir, en este caso sería exactamente lo mismo porque son los mismos 300. Y en el caso de las unidades de E, tendríamos que hacer la cuenta, es decir, cuánto representan 800 de las 1000 unidades del producto A.
800 dividido 1000. ¿Qué obtenemos de esa manera? Bueno, que ahora si las unidades cambian y las unidades de A, vamos a poner que son 700, automáticamente me cambian el resto de las unidades de los otros cuatro productos. Eso es lo que quería. Entonces, ahora de esa forma, yo sí le puedo decir a Excel, señor Excel, váyase aquí a datos, a análisis de hipótesis, buscar objetivo, puedo buscar dónde está la celda con mi VPN, le digo, yo quiero que ese VPN sea cero. ¿Cambiando qué celda? Cambiando el número de unidades de A. Cuando él cambie el número de unidades de A, automáticamente se van a cambiar el número de las unidades de B, de C, de E y de E. Entonces, eso, digamos, era lo que quería mostrarles para ver cómo pueden amarrar el número de unidades del resto de los productos en función de un producto base, que en este caso estamos tomando como producto base el producto A. ¿Qué pasa con el precio? Pasa exactamente lo mismo. Si yo voy a buscar un punto de equilibrio por precio, no por unidades, sino por precio, entonces yo tendré que decirle a Excel, análisis de hipótesis, buscar objetivo, mi VPN, quiero que sea cero. ¿Cambiando qué? En este caso, cambiando el precio. Ah, pero es que el precio me va a cambiar solo este también, no me va a cambiar el precio de los demás. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo, el mismo proceso que hice para las unidades, para el precio. Es decir, yo tendría que ver el precio del producto B, cuánto representa en función del precio del producto A. Es decir, que tengo que dividir el precio de B entre el precio de A y eso me va a dar un porcentaje. Eso lo dejo allí. Y entonces ahora le digo que el precio de B va a ser igual al precio de A multiplicado por ese porcentaje que calculé aquí. Y ahí tengo mis 800. ¿Qué logré? Que ahora cuando cambie el precio de A, vamos a suponer que el precio de A aumenta, que se fue a 2000. Es lógico pensar que en el mercado en general, si un producto sube de precio, los demás también van a subir de precio. Eso puede ser cierto o no, pero para efectos de la proyección que nosotros vamos a hacer, lo vamos a tomar de esa forma. Entonces, si aumenta el precio de A, estoy esperando obviamente que también aumente el precio de B. De hecho, los precios aumentan en general. Si está a 2000, entonces fíjense, ya el precio de este se va a ir a 1066. Y eso es lo que estamos buscando. Tendría que repetir el proceso con cada uno de los precios de los distintos eh, productos que tenga y de esa manera entonces pudiéramos después decirle a buscar objetivo, yo quiero que mi VPN sea cero, cambiando el precio de A, porque al cambiar el precio de A se van a cambiar automáticamente el resto de los precios. Y obviamente el resultado es totalmente distinto. No es lo mismo que él apunte a un VPN cero cambiando solamente el precio de A, eh, que utilice el resto de los datos. Y de esa forma está cambiando el precio de todos los productos y además que eso a la final va a ser mucho más real, obviamente. Entonces, bueno, esa era una pregunta es una pregunta que me han hecho mucho. Entonces, bueno, ahí más o menos le explico cómo pueden hacer entonces la proyección cuando tienen no un producto, sino varios productos. De hecho, en el examen parcial hicimos algo un poquito más complicado porque habían dos productos, sí, pero uno de ellos dependía del dólar, ¿recuerdan? Y entonces ahí había que hacer una predicción diferente. Eso es en cuanto a esto. Otro punto que quería tocar con ustedes es el tema de lo que son los flujos de caja ya vistos desde la perspectiva del accionista, del dueño del capital. Vamos a iniciar esta presentación. Esto lo tienen en el Go virtual, ¿ok? De hecho, incluso esta clase, todo eso está grabado, ahí lo tienen. Pero de todas maneras, revisemos esto porque esto es importante porque es un punto que hay que incluir dentro de trabajo final. Entonces, nosotros hemos venido trabajando tradicionalmente con lo que se conoce como los flujos de caja del proyecto. Como yo les dije por allí,
Esos señores también los llaman el flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque es el flujo de caja que queda disponible tanto para pagarle a los dueños del capital, el capitalista, el dueño del negocio, como a el que te presta dinero. ¿Qué pasa? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un proyecto donde tenemos una inversión inicial de $1,000 y estamos esperando obtener unos flujos positivos de $100 cada año durante 6 años. Eh, los flujos de caja planteados de esta forma, que es lo que nosotros hemos venido trabajando, les repito, son los flujos de caja del proyecto. Y se les denomina o se les llama así porque estos flujos de caja o con ellos yo puedo evaluar las bondades del proyecto. Con esto yo evalúo el proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ponernos en la situación del accionista. Vamos a suponer que hay un accionista interesado en este proyecto, pero el señor no tiene los 1,000 para invertir, sino que solo tiene 700. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él va a tener un capital dividido en 700, que va a ser el capital propio, el que tiene una tasa K sub E, que es el dinero que él está colocando de su bolsillo, pero él va a tener que financiarse los 300 que le faltan. ¿Cómo se financia eso? Con un tercero, que puede ser bien sea la banca, que es digamos, el tradicional, o puede ser cualquier otra figura. Seguramente esa persona o esa otra figura le va a cobrar a él intereses por el dinero que le va a prestar. Entonces aquí entra lo que se conoce como el flujo de caja de la deuda. Entonces tendríamos que analizar que si efectivamente al señor le van a entrar, por eso las flechas hacia arriba, 300 en este momento que se los va a prestar, vamos a suponer que es el banco, pero por haberle recibido los 300 al banco, él se va a comprometer a devolver ese dinero al banco en cuotas iguales y consecutivas. Y entonces durante los 6 años va a estar pagando 68,8. Fíjense que la flecha es hacia abajo porque esto es un pago, es una salida que va a tener que hacerle al banco. Fíjense cómo cambia la figura. Aquí yo estoy analizando arriba flujo de caja al proyecto como tal. Y aquí cuando entro en deuda, ya estoy suponiendo que el que se está endeudando no es el proyecto. El proyecto no se endeuda, el que se endeuda es el accionista, el interesado en ejecutar ese proyecto. Pide dinero prestado y obviamente eso va a estar amarrado, estos flujos de caja están amarrados en cálculo a una tasa, que es la que nosotros conocemos como el K sub D. Recuerden que cuando calculamos el WACC, nosotros tenemos una tasa K sub D, que es la tasa que me cobra el banco. Que en este caso es este 10% que está aquí. En el caso de los flujos de caja del proyecto, que es lo que nosotros hemos venido trabajando tradicionalmente, nosotros los flujos de caja del proyecto los trabajamos para calcular el BPN. ¿Con qué tasa? Con el WACC, que es este señor que está aquí. Recuerden, la fórmula del WACC es esto que está acá, donde tenemos un K sub E, que es el costo del capital propio, y tenemos un K sub D, que es el costo de la deuda. En el caso de los flujos de caja del inversionista, ya vamos para allá, a estos flujos de caja del proyecto yo le voy a tener que restar los flujos de caja de la deuda. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, yo voy a tener que invertir 1,000 aquí como accionista, pero me van a prestar 300. Quiere decir que el flujo neto para el año cero, para el primer momento, van a ser los 1,000 menos los 300. Es decir, es menos 1,000 más 300, va a quedar negativo 700. La inversión que se va a hacer aquí o que sale del bolsillo del accionista efectivamente son 700. Y los flujos de caja, el proyecto va a generar $100 al año, pero el accionista va a tener que pagarle al banco 68
100,8. Quiere decir que en términos del flujo de caja del accionista, el accionista cada año va a recibir los $100 que le genera el proyecto menos los 68 que le tiene que pagar al banco. De esa manera se llega a los flujos de caja del inversionista, y lo vamos a ver. Pero antes de llegar a eso, quiero mencionarles que es este cuadro que está aquí. Y esto que tienen acá es lo que se llama la tabla de amortización. ¿Qué datos tengo en la tabla de amortización? Uno de los cambios que hay frente a lo que hemos venido trabajando es que ahora vamos a tener, si queremos calcular el flujo de caja del accionista, es que incluir un gasto dentro de todos los gastos que tenemos. Recuerden que nosotros poníamos gastos de transporte, gastos de personal, gastos generales, gastos operativos, gastos de depreciación, y tendríamos que incluir ahora un gasto de intereses por el pago de intereses que se hace. Eso me lo va a dar a mí la tabla de amortización, porque ¿qué hace la tabla de amortización? Si bien yo cuando pago un crédito pago cuotas iguales y consecutivas, esto está hecho obviamente bajo lo que es la premisa de las anualidades, y efectivamente yo tengo una cuota que va a ser igual y consecutiva. Esa cuota en cada periodo se divide en una porción de intereses y una porción que va a la amortización del capital. En realidad, yo cuando pago 68,88 el primer año, estoy pagando 30 de intereses y le estoy amortizando 38,8 al capital de la deuda. En el segundo periodo, pago igual 68,8, pero estoy amortizándole o estoy pagando 26,11 de intereses y 42 le estoy amortizando a la deuda. A medida que transcurre el tiempo, como el monto del capital va disminuyendo porque lo voy amortizando, entonces también va disminuyendo el monto de los intereses. Fíjense que para el tercer periodo ya pago 21,83 y amortizo más, 47,5. Obviamente esto hasta el último periodo, que es el periodo 6, y aquí al final, o el capital al final del crédito tiene que ser 0. Entonces, ¿para qué me sirve la tabla de amortización? Para determinar cuánto es lo que voy a colocar en el estado de resultados como gasto de intereses. Entonces, en los gastos va a ir este señor. Y cuando calcule el flujo de caja, al flujo de caja le voy a tener que restar este monto de amortización para poder llegar a los flujos de caja del accionista. Entonces, si tenemos los flujos de caja del proyecto y a ese flujo de caja del proyecto le restamos los flujos de caja de la deuda, los estoy colocando los dos juntos aquí, tendría que el flujo de caja negro menos el rojo. Eso me da como resultado lo que efectivamente se conoce como los flujos de caja de el inversionista o flujos con financiamiento. No es más que a los 1000 menos 1000 se le suman más 300 y eso queda como resultado menos 700. A los 100 se le restan 68,8 y queda 31,2. Entonces, fíjense cómo cambia la figura de los flujos de caja. La inversión inicial en este caso va a ser lo que efectivamente sale del bolsillo del inversionista. Esto va a ser solamente el capital que él aporta. Entonces, y lo que vamos a proyectar como flujo de caja es lo que efectivamente le queda a él de flujo de caja líquido después de deducirle al flujo de caja del proyecto lo que va a tener que pagarle al banco para devolverle el dinero que le prestaron. Entonces, de esa forma llegamos, fíjense que es un cálculo sencillo, llegamos a los flujos de caja del inversionista, pero hay otro cambio que tiene que ver con la tasa. Recuerden, aquí trabajamos con, voy a cambiar el color de esto. Aquí trabajamos con un K sub D, que es la tasa de la deuda, la tasa que me cobra el banco por prestarme la plata. Aquí trabajamos con un WACC, que es el promedio ponderado de las distintas fuentes de capital. Es un promedio ponderado de K sub E y K sub D, de los dos. Y en el caso
de los flujos de caja del inversionista, vamos a trabajar con el K sub E, que es el costo de capital del inversionista. Recuerden que el K sub E nosotros lo calculamos por el modelo de KPM en el cuadrito aquel amarillo que utilizamos en el segundo parcial. Recuerden que hicimos un cálculo con los beta y entonces ahí llegábamos al K sub E, aplicando esta formulita. Ahí voy a ir a otra pregunta que ha sido común digamos, en el desarrollo del trabajo final. Y es ¿cómo le llego al K sub E? ¿De dónde saco los betas? En fin. Entonces, bien, esto es el flujo de caja del inversionista y el concepto, digamos, que hay detrás de él. Entonces, sí, efectivamente, yo puedo tener los flujos de caja del proyecto, que es lo que nosotros tradicionalmente hemos trabajado hasta ahora, y eso evalúa, utilizando el WACC, las bondades del proyecto como tal. Y otra cosa es evaluar el proyecto desde la perspectiva o desde el punto de vista del inversionista. Para hacer eso, entonces tengo que determinar cuáles son los flujos de caja del inversionista y si voy a calcular el VPN, obviamente voy a descontar esto utilizando como tasa el K sub E. Y de esa manera voy a llegar a un VPN pues, del accionista. Y aquí va a tener una TIR también distinta y va a tener un índice de rentabilidad. Todo esto en función del accionista. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque muchas veces los inversionistas podemos ser nosotros. Y entonces queremos evaluar el proyecto desde nuestra perspectiva como inversionista. Uno no elimina al otro. Son dos enfoques distintos. Es decir, yo no voy ahora a calcular los flujos de caja del inversionista y me voy a olvidar de los flujos de caja del proyecto. No. Yo sigo calculando mi flujo de caja del proyecto y una vez que llego a los flujos de caja del proyecto, hago entonces una tablita de amortización para analizar intereses y amortización de la deuda y utilizo esos datos para llegar luego al flujo de caja del inversionista. Recalculo VPN, TIR y entonces voy a tener un VPN, una TIR y un índice de rentabilidad para los flujos de caja del inversionista. Esto complementa el análisis de los flujos de caja del proyecto, pero no lo sustituye, ojo. Cuando digamos, no entro yo en este cálculo. Obviamente, si dentro del esquema de financiamiento que yo tengo planteado para mi proyecto, yo no voy a utilizar deuda. Si yo no tengo deuda, automáticamente me deshago del flujo de caja del inversionista. Porque el flujo de caja del inversionista, recuerden que es el flujo de caja del proyecto menos los flujos de caja de la deuda. Si no tengo flujo de caja de la deuda, pues no llego aquí tampoco. Digamos, me quedaría trabajando con mi flujo de caja del proyecto y solo eso. El caso de la tasa es otro punto al que quería llegar. Dentro del material que ustedes tienen acá, tenemos aquí, dice tercer parcial, recuerden, no es tercer parcial, eso es el trabajo final y aquí está todo lo que es el material para el trabajo final. Hay un punto por aquí importante que dice tasa de rendimiento por sector. Si yo le doy allí, me voy a llevar a este cuadrito. ¿Qué me está diciendo esto? En alguna oportunidad, esto lo publicó, creo que fue la Bolsa de Valores de Colombia, se calculó cuál era la rentabilidad que producía para los accionistas en este caso, medido obviamente por la rentabilidad de las acciones, por cada sector de la economía. Entonces tenemos que el sector financiero en promedio tiene una rentabilidad del 13%. Todo lo que son bienes de consumo, donde entraría yo creo que la mayoría de los bienes que nosotros pudiéramos estar analizando, digamos que en proyectos de emprendimiento, el 10.4%. Si es una empresa de energía o algo, un proyecto que tiene que ver con energía, hubo un compañero de ustedes que presentó un proyecto para, su proyecto era venderle energía en Cali, cosa que se puede hacer.
Yo puedo instalar en mi casa, en el techo, paneles solares, eso produce energía y esa energía que se produce se puede pasar al sistema eléctrico y la empresa eléctrica lo que hace es que nos descuenta de nuestra factura mensual esa energía que nosotros le estamos pasando. No las compran de alguna forma. Entonces él utilizó obviamente la tasa de rendimiento, fíjense que aquí es muy alta, ¿no? 23%. Si son proyectos de construcción, el 13% y así sucesivamente. Si no tengo obviamente identificado dentro de estos sectores específico, cuál es mi negocio, que pasa también mucho con los proyectos que ustedes presentan. Entonces recuerden que siempre aquí abajo tengo la opción de otros, que es un 10.8%. Esta tasa que yo tomo de aquí puede ser la tasa que yo utilice como caso E, es decir, como el costo de el capital propio. Y eso me evita a mí tener que pasar por la historia de los betas y buscarme una empresa que sea similar a mi empresa, que cotice en la bolsa, buscar el dato del beta, aplicar las fórmulas del beta del sector, calcular el beta del sector. Luego con el beta del sector tengo que buscar la deuda del capital de mi empresa para entonces llegarle al beta de la empresa y luego aplicar KPM para llegarle al caso E. Si yo utilizo este 10.8, suponiendo que pues digamos, mi emprendimiento o mi idea de negocio no se ubica dentro de estos sectores, yo utilizo 10.8 y 10.8% ya ese es mi caso E. Ya esa es la tasa que yo tengo que promediar con el caso D, que es el costo de la deuda, para determinar el WACC. Entonces tengan eso presente. Si no estoy en otros, a lo mejor estoy en consumo, bienes de consumo, que es lo que generalmente se maneja en el comercio. Entonces, bueno, no sería 10.8, sino que sería 10.4%. Ustedes anexan este cuadrito en su informe, en su trabajo, sencillamente me dicen que están tomando el rendimiento esperado por el accionista de esta tabla y ya con eso lo justifican. Entonces es una vía mucho más sencilla que meterse por la vía del beta y toda aquella historia. El que quiera irse por esa vía, obviamente es muy válido. Es decir, a lo mejor yo estoy entrando en un negocio de energía y yo, bueno, este 23.8 no estoy muy conforme con eso. Yo quiero hacer mi cálculo. Efectivamente, yo me puedo buscar, por ejemplo, una empresa como ISA, que cotiza en bolsa, agarrar el beta, los betas de las acciones también creo que están por acá. Eso está para el segundo parcial, si mal no recuerdo. Betas, KPM, WAC, no. Beta de las acciones del Colcap. Entonces vamos a suponer que, ¿quién tomamos? No está ISA acá, pero bueno, está Celsia. Tiene que ver con energía también. Y entonces yo puedo tomar el beta, que es 1.13. Entonces yo digo, bueno, el beta de la empresa que cotiza es 1.13, me voy a mi cuadrito amarillo, ya coloco ahí 1.13, pero tengo que colocar la deuda y el capital de Celsia. Y sí, efectivamente, si yo me voy a EMIS, que EMIS tiene los estados financieros, yo busco Celsia y busco el dato del último año que esté publicado allí. Y agarro total pasivo, que sería la deuda, total patrimonio, y esos datos los sustituyo en el cuadrito amarillo y eso me va a llevar al beta del sector. Una vez que tengo el beta del sector, voy a colocar el monto de la deuda que tengo en mi proyecto, el monto del capital que tengo en mi proyecto y de esa manera llego al beta de mi proyecto. Y ya automáticamente el resto ya vendría por lo que es el promedio del rendimiento del mercado, que creo que habíamos hablado que era el 10% en lo que venimos trabajando en los parciales. Y el rendimiento de los bonos TES creo que era alrededor del 6% y con eso le llegaríamos a un caso P. Entonces, por esa vía, claro, es una vía más larga, pero es un cálculo más preciso, digamos, ¿no? También se pudieran ir por allí si lo deciden hacer. No es complicado. Recuerden que eso es sencillamente vaciar valores en el cuadrito amarillo y por ahí le llegan también al caso P de su proyecto. Entonces, esas son las dos opciones que tienen. ¿Qué otra información hay por acá que puede ser importante e interesante?
cuando yo estoy haciendo proyección de los flujos de caja, recuerden que hay un dato muy importante que es el tema de la inflación. Entonces, eso es un valor que ustedes tienen que indagar, ver cuáles son las proyecciones de inflación para Colombia. Busquen, van a ver de repente varias fuentes. Yo les había compartido una, pero se las tengo que actualizar. Obviamente esto fue antes de todo este tema. Y eso está por aquí. Proyección de la inflación para Colombia. Si yo entro acá, entonces yo lo descargué del Reuters, voy a ver si lo puedo descargar actualizado, a ver si esto pues, ha cambiado. Y entonces fíjense que me daban una proyección máxima. Esto es una proyección para 2021, a lo mejor ya hay una proyección para 2022, donde me ponen que la inflación está en 3.3 máximo y que en promedio está en 3.1. Entonces uno tomaba un 3% como promedio y decía, bueno, lo estoy tomando de la fuente de la proyección que está haciendo Reuters, ya de alguna manera lo justifico y entonces hago mi proyección tomando el 3% como inflación. Esto debe haber cambiado. De hecho, las estimaciones de inflación deben ser más altas por toda la situación que estamos viviendo. O sea, el impuesto más alto que paga un consumidor, una persona del común, es la inflación. Y lo estamos y lo vamos a empezar a vivir ahora. Nosotros protestamos, paramos todo, listo. Eso va a empezar a generar escasez. Lo hemos visto también. Cuando hay menos bienes, y recuérdense que eso lo determina el precio, lo determina oferta y demanda, pues si hay menos bienes, obviamente va a haber una presión sobre el precio va a subir. Y eso es lo que a la final el incremento digamos, de los precios es lo que también reflejamos en los índices de inflación. Ese es el impuesto, mis estimados, más caro que uno paga como consumidor. Lo vivimos nosotros en nuestro país. Eh, el gobierno lanzó una serie de medidas que yo siempre lo vi a lo Robin Hood. Es decir, yo le voy a quitar la planta productora de leche a los capitalistas, a los dueños, porque, digamos, el modelo socialista siempre apunta a que el culpable es el dueño del capital. Cuando si analizamos eso, digamos, racionalmente no es así, pero bueno, ellos apuntan al dueño del capital, le quitaban la empresa al dueño y la ponían a nombre de los obreros, de las personas trabajadoras de la empresa. Si bien eso, desde obviamente una perspectiva social, es muy bonito. Es decir, oye, le estoy quitando a este que tiene mucho para darle al que no tiene. Por eso hablo del Robin Hood. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que al año la empresa estaba quebrada. Es decir, el obrero no tiene las capacidades gerenciales para dirigir una empresa. Al quebrar la empresa, entonces ya no se produce la leche y eso genera desabastecimiento, disminución de la producción y a la final se refleja en lo que les digo, en los precios del producto final y ese es un impuesto que se paga muy caro. Entonces, una acción del gobierno que en principio pretende corregir una desviación social, termina pagándola el mismo pueblo de una manera mucho más dura porque va a tener que al final terminar pagando mucho más por el producto. En el caso de Venezuela fue extremo, porque no solo ocurrió esto en un primer momento, sino que la situación se extendió y entonces llegó un punto donde ya no se producía el producto, porque además el gobierno pretendía controlar el precio por decreto. Entonces, si la leche usted la produce, pero la leche usted la puede vender a este precio. Yo le voy a decir cuál es el precio al que lo va a vender. Obviamente será un precio que estaba por debajo del costo de producir la leche, y los productores que dijeron, no la produzco, produce. Si la quieres producir, producirla tú. Y entonces llegó a lo que era el desabastecimiento. Ya no era una disminución de la producción, sino que sencillamente el producto no existía. Entonces el consumidor final es quien termina pagando todo eso en términos de inflación y de desabastecimiento. Tengan eso presente. Pero bueno, yo les actualizo esto. ¿Y qué otro datico había por acá? Yo creo que era una proyección también de lo del dólar, por si acaso ustedes están metidos en un proyecto donde van a importar algo, entonces es interesante que tengamos eh, proyección peso dólar, este que está aquí. Entonces la proyección del peso dólar era una información que yo bajé del Reuters similar. Ustedes pueden buscar las fuentes que ustedes quieran, seguramente buscan en Google proyección, conversión peso dólar, peso colombiano dólar
y a lo mejor los llevará a varias fuentes. Hay varias revistas de cada portafolio, por ejemplo, que publica algunas. Entonces la proyección que tenían, igual, el máximo eran 3.500. Imagínense, esto ya lo desbordamos hace rato. Entonces yo les voy a actualizar esto para ver qué proyección nos están dando en estos, para el próximo año. Debe estar muy por encima de esto porque si ya estamos en casi 4.000, a lo mejor será 4.000 algo. Ese es otro, digamos, indicador económico que nos muestra a nosotros cómo se está desenvolviendo nuestra economía, porque esto al final lo que mide es cuál es la conversión que existe entre nuestra moneda local y la moneda extranjera. La moneda extranjera, el dólar en este caso, que es la divisa que se utiliza como referencia, generalmente es una moneda más dura, más fuerte, pierde menos, digamos, su valor. Y si nuestra economía se debilita, en consecuencia se debilita el valor de nuestra moneda y a la final nosotros vamos a tener que utilizar más pesos para comprar los mismos dólares. Y eso es algo que se refleja también en el precio, obviamente, de los productos finales. Hay mucho desconocimiento también en este tema. Hay comerciantes y gente de la calle que dice, yo no trabajo con dólares, a mí eso no me afecta. Y es una visión muy errada. En la economía, muchos de los insumos que se utilizan para la producción, incluso para la producción nacional, usted va al señor que siembra la papa y el señor que siembra la papa utiliza maquinaria que es importada. En consecuencia, los repuestos y todo lo que tenga que ver con esa maquinaria la va a tener que pagar en dólares. Y de alguna manera sí nos afecta, a todos nos afecta el que se debilite nuestra moneda frente a la proyección, frente al dólar, por ejemplo. Entonces, creo que lo hemos vivido. Nosotros veníamos de un dólar que estaba alrededor de los 3.000 y ya estamos llegando a los 4.000 y vemos cómo se refleja eso en el costo de todos los productos que nosotros vemos en el comercio. Pero bueno, yo tendré que actualizarles también esto y entonces de aquí ustedes pueden tomar ese dato de proyección de cuánto va a ser el dólar, la paridad del peso con el dólar para que hagan sus proyecciones en el caso de que tengan dentro de su idea de negocio algún componente en dólares o en divisa. Y otra cosita había por acá. Hay una calculadora salarial. Eso le llegan a ustedes por Google también, calculadora salarial. Lo va a llevar a una calculadora que tiene el Ministerio del Trabajo, donde ustedes colocan cuál es el salario que le piensan pagar a un empleado. Eso cuando están haciendo la proyección de su gasto de nómina. Vamos a suponer que tienen 4 empleados, uno que es un gerente que gana 2.500.000, por decir algo, otro que es un supervisor que gana 1.800.000 y los otros dos son salario mínimo. Entonces ustedes pueden colocar ahí el salario de cada trabajador y les va a hacer el cálculo completo de lo que son los temas de aportes de salud, todo lo que son el tema de parafiscales, porque yo muchas veces entro en el error de que estoy haciendo la proyección de mi gasto de nómina y digo, bueno, tengo una persona que gana 1.500.000. Eso lo multiplico por 12 y eso es lo que gana al año. No es tan sencillo, hay que incluir otras cosas y entonces esa calculadora salarial los ayuda con esas otras cosas que hay que incluir allí. De hecho, por ejemplo, un trabajador que tiene un salario mínimo de unos 800.000 pesos, a la final eso se termina transformando creo que en 1.300.000, por ahí va, incluyendo todas estas cosas que les comento. Tasa de rendimiento ya lo vimos, inflación, dólar, estados financieros de las super sociedades. Ese era un recurso que nosotros estábamos utilizando anteriormente, pero que ahora como tenemos EMIS, yo puedo ver los estados financieros de cualquier empresa. Y ese es un recurso muy útil. ¿Qué pasa si yo quiero, o mi idea de negocio, o mi emprendimiento, y esto es un caso que ocurrió en este curso, por ejemplo, es una ferretería? Tuve un estudiante que su idea era una ferretería. Profe, yo quiero es una ferretería, pero no tengo idea de cuál es el nivel del costo, de los ingresos, entonces yo le digo, bueno, perfecto, vámonos a explorar los estados financieros de una ferretería. Y entonces fue efectivamente lo que hicimos con este recurso.
Entonces, ferreterías, me imagino, hay muchas. Yo puedo buscar aquí, recuerden que en EMIS yo puedo buscar por el nombre de la empresa. Y aquí están las ferreterías. Y puedo buscar droguería, puedo buscar en temas de comida, por razón social, si conozco un negocio similar al que yo estoy pensando montar. Y entonces yo puedo entrar en el estado financiero de esa empresa y empezar a analizar cómo ha venido siendo el histórico, cómo son las cifras del PIG de ese tipo de negocio. Y eso me da a mí muchas luces para yo poder proyectar mi propia idea. Entonces, bueno, supongamos que eh, tomamos los fierros. Y entonces me trae la información de la empresa. Fíjense aquí cómo está el tema de los ingresos y fíjense cómo han venido incrementando los ingresos. Eh, yo podría tomar información de una empresa similar en este caso para determinar cuál es el porcentaje de incremento en las ventas que le voy a aplicar a mi proyección. Eh, este señor que está por acá, que pusimos en el ejemplo, ¿recuerdan que puse por aquí un EMIS 4%? Entonces, ese 4% que yo le apliqué, por ejemplo, a una proyección sencilla como esta, fue determinar del monto de ingreso que hay para cada año en una empresa o en un sector al que le estoy apuntando, bueno, cómo ha venido siendo la evolución de las ventas. En promedio ha aumentado el 6% cada año. Listo, ya esa es mi tasa para proyectar mis ventas. Me quiero ir al detalle, aquí está, estados financieros. Lo que les decía del caso de la empresa que utilizamos de la bolsa para utilizar el beta. No necesito solo el beta, necesito el monto de la deuda y el monto del capital, es decir, el monto de pasivo y el monto de patrimonio. Y eso lo puedo tener aquí, porque aquí está el balance general y está el total de patrimonio, está el total del pasivo, está por acá, pasivos totales. Y son datos que yo puedo tomar de aquí si quisiera utilizar la vía del KPM y de los betas para calcular el caso E. Pero vamos a suponer que queremos ver el ingreso operativo. Aquí está. Si yo le doy chart aquí, me va a mostrar de una vez cuál. Entonces, fíjense cuál es la tendencia que trae a nivel de ingresos este negocio de ferretería. Yo los valores como tal los tengo aquí. Entonces, este es el 2020, 2019, 2018. Yo puedo tomar de repente los últimos 4 o 5 y hacer una proyección del nivel de ventas por allí o sencillamente determinar en qué porcentaje ha venido incrementando. O sea, aquí aumentó el 9, aquí el 21, aquí el 8. Yo pudiera hacer un promedio de estos incrementos que ha tenido en los últimos años. O pudiera también partir del supuesto de que el incremento que tiene el último año, en 2020, pues se va a mantener. Y entonces pudiera tomar el 8.36. Pero en definitiva, aquí hay información muy valiosa para digamos, el trabajo que ustedes están haciendo. Otra cosa que yo puedo sacar de aquí es que a lo mejor yo no tengo idea de cuánto es el porcentaje del costo de ventas de mi negocio. Vamos a suponer que en una ferretería, obviamente, yo no puedo hacer un análisis por producto. Aquí yo tengo que trabajar en totales de ingresos por venta y totales del costo, porque una ferretería tiene miles de productos. Ahí no se puede ir a un análisis detallado. Entonces yo, lo que sí puedo hacer, denme un minutico para revisar el chat. Lo que sí puedo hacer es que yo puedo dividir el costo de la mercancía vendida, que es lo que me están dando acá, divido este monto entre el ingreso por ventas, que es este que está aquí, y entonces eso me da un porcentaje. Ese porcentaje lo puedo calcular para los 3 últimos años, por ejemplo, y determinar cuánto es el porcentaje de las ventas que corresponde a costo de ventas. Entonces yo una vez que tengo proyectada mi ingreso por ventas, puedo aplicar ese porcentaje y le llego al costo de ventas para cada año proyectado. Entonces, como les digo, analizar
el negocio que ya está en marcha, que tiene un histórico y que tiene unos estados financieros en histórico, me da a mí muchas luces para yo hacer la proyección de mi idea pues, de negocio. Ese caso de la ferretería fue muy bonito porque yo creo que hace unos 5 o 6 meses yo estuve en Jamundí, tuve que ir a una ferretería a comprar algo y resulta que me encontré con el estudiante y me saludó, profe, ¿cómo está? Y recuerda mi idea de negocio. Bueno, esta ferretería, esta es mi idea de negocio. Y era un negocio nuevo, creo que no tenía ni un año, apenas ahora lo pudo abrir, muy básico, un negocio pequeño, pero qué bonito verlo, digamos, en su emprendimiento, llevándolo a la realidad, que no fue algo que se quedó, digamos, en papel, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tienen el EMIS, aquí hay información interesante. Yo puedo ver inclusive por industrias. Entonces yo quiero ver por industria algún tipo de sector, analizar algún tipo de sector. Entonces aquí hay reportes sectoriales. En los reportes sectoriales hay muchísimo. Por ejemplo, comida rápida, hay un montón de cosas que uno apunta siempre cuando está haciendo el tema del emprendimiento. Entonces es bueno entender qué está pasando en cada sector, qué proyecciones hay del sector, en fin. Aquí están divididos alimentos y bebidas. De repente, si el proyecto de ustedes tiene que ver con alimentos, entonces de repente hay información interesante. Hay información interesante frente a los mercados en el Euromonitor. Y si ustedes son estudiantes de mercadeo, quizás conocen más el Euromonitor que yo, pero ahí también hay información de lo que son sectores y productos específicos. De ahí también pueden sacar información. Entonces, bueno, electrónica, energía, farmacéutica, dependiendo pues del negocio que ustedes le quieran aportar, ahí o apuntar, ahí hay bastante información que pueden revisar. Hay información de países. En realidad, nuestro BMI, yo creo que si yo me meto por alguno de estos países no me lo va a dar, porque la licencia inicialmente que habíamos pagado era pero como que sí. Canadá, la licencia que originalmente habíamos pagado era para la información de Colombia, pero bueno, aquí está lo de Canadá. Si yo me voy que lo podemos buscar por aquí. Aquí tengo los tres, en la página de inicio tengo los tres, es decir, esto que está aquí es por compañía, si yo voy directamente a apuntarle a una empresa, por aquí recuerden que es industria, entonces si yo quiero alimentos, bebidas alcohólicas, qué sé yo, eso está aquí. Y si me voy por Colombia, me debería llevar a la data de Colombia. Entonces, Economic Overview, vamos a ver qué hay acá. Aquí hay un Economic Forecast para Colombia. Vamos a ver eso. Esto es un reporte. Y seguramente aquí hay alguna proyección que nos puede ser interesante. Entonces, fíjense cómo tenemos la inflación, por ejemplo. Fíjense, 3,5 para 2019, 2,5 para 2020, 2,7 para 2021, 3,1 para 2022, 3 para 2023, 3 para 2024. Entonces, pues la que yo les mostré estaba en promedio 3%. Yo puedo pues, decir en promedio voy a utilizar 3% o puedo utilizar para cada año de proyección la tasa que aquí me están dando de proyección. Yo no sé si aquí está la tasa de cambio, creo que no, pero incluso yo les puedo compartir esto.
Entonces, de hecho, ahí les queda digamos, la fuente, que es Oxford Economics. Esa es una empresa, obviamente, que se dedica a análisis y emisión de reportes financieros. Es una fuente confiable. Y eso yo se los puedo incluir acá, para que lo tengan allí. Ya tienen algo de la inflación ya ahí y algunos otros valores, digamos, macroeconómicos proyectados. ¿Dónde está aquí el inflación? Y yo entonces les puedo incluir aquí. Bueno, en realidad hay otros valores ahí, pero pues mm. Proyección año a año, inflación. Entonces aquí ya les compartí ese dato. Pero pues si buscan en el EMIS hay un montón de información. Yo puedo ver aquí detalle de cada una de esas cifras que ellos están proyectando. Puedo encontrar ahí seguramente información interesante. El tema de la inflación. Esto cambia porque pues obviamente el tema de la reforma fiscal toca esto. Y depende algo de lo que es el mantener el grado de inversión. Es algo que preocupa a los economistas en estos días. Y es que si no se ejecutaba la reforma tributaria, Colombia podía perder el grado de inversión. Eso del grado de inversión es una calificación que dan los analistas de riesgo internacionales. Hay tres calificadoras de riesgo internacionales principales, Standard Poor's, una es Fin, no recuerdo el nombre de la otra, son tres, que son las que dictan en el mercado de valores internacional cuál es el riesgo que presupone para un inversionista comprar, por ejemplo, en el caso de Colombia, bonos de la deuda colombiana. Entonces, hay una escala donde hay un grado de inversión. A ver si les puedo mostrar algo de eso. Entonces, fíjense aquí, mano derecha, están las escalas de calificación de las tres empresas. Está Standard Poor's, que es la que les mencioné, está Fitch y la otra es Moody's. Son similares, entonces ellos le ponen una etiqueta a cada, digamos, a cada título que se negocia en los mercados internacionales. Es decir, los bonos, por ejemplo.
Entonces, hay títulos que emite la República de Colombia que son los bonos TES. Y hay unos bonos de esos TES que se negocian en mercados internacionales que, de hecho, están denominados en dólares, por ejemplo. Y eso es lo que representa parte de la deuda externa del país. Ese déficit fiscal que nosotros vemos en una gráfica que yo les mostré y que fue lo que dio origen a la propuesta de reforma tributaria, es decir, el gobierno está gastando más de lo que recibe. A la final, esa diferencia, la plata viene de la deuda. Te estás gastando más dinero del que recibes. Entonces nos cabe la pregunta, bueno, ¿de dónde sale la plática de la diferencia? Pues de más deuda. Y esa deuda que se emite, estas calificadoras le ponen una etiqueta. Entonces ahí, Standard Poor's, que es la que yo les decía, pues fíjense que tiene la etiqueta, por ejemplo, AAA. Esa es la mejor calificación que se le puede dar a un título. Es decir, que el riesgo que corre el inversionista con ese título es mínimo. En consecuencia, si yo tengo un título o un bono que tiene una calificación de AAA, ese bono me va a dar a mí un rendimiento muy bajito. Recuérdense que en finanzas hay una relación directa entre rendimiento y riesgo. Si yo como inversionista percibo que un bono al que le estoy metiendo mi platica es riesgoso, entonces yo le voy a pedir a ese bono que me dé una remuneración mayor porque estoy asumiendo un riesgo mayor. Entonces, a medida que la calificación baja, el inversionista percibe que el riesgo es mayor. Entonces, fíjense que la calificación baja de AAA a AA plus, AA, AA menos, así, llega a triple B. Entonces, ya aquí diríamos que es un riesgo medio. Y si nosotros bajamos del nivel en el que está Colombia, es ahorita por aquí. Y fíjense que debajo de esta línea roja ya entramos en lo que no es grado de inversión. Ya aquí sí esto, digamos que el nivel de riesgo es un nivel de riesgo donde hay gran especulación y de hecho los bonos que están debajo de esa línea, como lo muestra esto, lo llaman los junk. Junk es como decir basura. Eh, pero ¿qué pasa con estos bonos que están aquí abajo? Que si bien su nivel de riesgo es alto, también la remuneración que dan. Entonces, bueno, depende del inversionista y cómo se apunte, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nos puede afectar? Es que Colombia va a pasar de aquí a aquí y entonces ya vamos a perder el grado de inversión. ¿Qué va a pasar? Que como vamos descendiendo aquí, nos vamos a hacer más riesgosos y en consecuencia los bonos de la República Colombiana van a tener que ajustar sus tasas. Y eso va a ajustar las tasas de todo el sistema. Eh, bueno, esa digamos es una de las consecuencias que pudiera tener por aquí esto. Entonces hay un debate muy grande entre los economistas. Yo no voy a entrar en esos detalles, sencillamente les voy a mostrar pues cuál es la película que hay detrás de todo eso. Pero eso es un comentario aparte de la clase, obviamente. Pero bueno, mis muchachos, digamos, esto es la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Sí, digamos que hay un poco más de clase porque esta parte de lo que era los flujos de caja del inversionista no lo habíamos visto, entonces eso tenemos que incorporarlo en el análisis. Allí yo también les comparto, para que lo vean en un ejemplo, el tema de los flujos del inversionista. Recuerdan aquel taller que hicimos del Balón de Oro, el de Messi y de Ronaldo. Yo tomé el proyecto Messi y le calculé allí los flujos de caja del inversionista y les comparto el Excel. Y hay un video aquí, flujo de caja del inversionista de Taller Balón de Oro, donde paso por paso les explico cómo hice esos flujos de caja del inversionista de Messi. Y inclusive cómo se hace el cuadrito, un cuadrito pequeño de tabla de amortización. Todo ese detalle lo tienen allí. De todas maneras, recuerden que me pueden escribir por el Hangout, cualquier duda que tengan. Si creen que hay que ver el Excel, pues nos reunimos por una sala de esas de Zoom o de Webex y lo vemos un momentico, no hay problema. Pues esa es la idea y la idea es que ustedes vayan realizando avances de su trabajo, que yo los pueda ir revisando junto con ustedes, que podamos ir resolviendo las dudas en el camino y al final no deberíamos tener problemas. Recuerden, tienen que entregar un Word, que es el informe final, que debe tener los 12 puntos que esta rúbrica les dice. Eso está muy detallado allí. Aquí hay un informe de trabajo final de un semestre anterior. Hay 2 presentaciones en PowerPoint, porque recuerden que al final también van a tener que hacer una presentación. Es como un resumen de ese informe final
que le van a tener que presentar al resto del grupo. Ese va a ser el cierre de la clase. Cada grupo va a presentar su proyecto. Tienen entre 15 y 20 minutos para que cada grupo presente su proyecto. Así que no puede ser una presentación muy larga. No hay un número, porque esa es otra pregunta que me han hecho. ¿Cuántas diapositivas? Tienes 15 minutos. Si tú crees que con una diapositiva matas el resumen de todo lo que hiciste, bienvenido. Yo no le pongo coto a eso de que tiene que ser una, dos, tres, cuatro diapositivas. Eso depende de lo que ustedes quieran mostrar. Quieren mostrar una foto por cada uno de los productos que están, entonces quizás se les hace más largo, pero a lo mejor ustedes lo hacen en una dinámica rápida y igual se consumen los 15 minutos. El límite yo creo que ahí sería más de todo de tiempo y no de número de diapositivas. De todas maneras, ahí tienen un par de presentaciones para que tengan una idea. Entonces, el informe final en Word, donde obviamente ustedes me van a incluir ahí los cuadros con los resultados del Excel. Entonces, digamos que las cifras yo también las voy a ver en el informe final. Y yo la calificación generalmente digamos, me enfoco en la presentación que ustedes hacen. Eh, Ahí definitivamente uno ve cuál es el dominio que tienen o no de lo que hicieron. Qué bueno que si son tres integrantes, que los tres intervengan en la presentación. En esa presentación, más el informe final, ya yo con esos dos insumos, digamos, ya yo tengo prácticamente montada lo que es la calificación del trabajo. Si hay alguna cifra que a mí me llama la atención, que pienso que de repente no me cuadra, que está desfasada, que está muy alta, muy baja, en esos casos, solo en esos casos yo me voy al Excel para revisar qué cálculo hicieron. Pero generalmente yo solamente ya con el informe y la presentación que ustedes hacen ya tengo suficientes insumos para hacer la calificación. Pero tienen que entregarme también ese Excel. Entonces al final me van a entregar el Word, que es el principal y es el informe final. La presentación o me comparten el PowerPoint de la presentación que van a hacer y el Excel con los cálculos. Digamos que en esa entrega, que van a tener una entrega igual a la que hemos tenido con todos los exámenes parciales. Fíjense que aquí abajo ya eso está abierto, entrega final del trabajo. Yo voy a actualizar esto y ya veremos más adelante si nos extienden una semana más el semestre, pues tendremos una semana más. Si no, trabajamos con el tiempo que tenemos establecido. Yo creo que nosotros no vamos a tener problema con eso. De todas maneras, si nos dan una semana más, chévere, tenemos una semana más. Y yo ajustaré las fechas de entrega en base a eso. Entonces, cuando ustedes hagan la entrega aquí, sencillamente van a colgar ahí esos tres archivos. El informe del Word, la presentación del PowerPoint y los cálculos en Excel. ¿Tienen alguna pregunta por ahora? ¿Dudas? ¿Miedos? Profe, entonces, presentación en PowerPoint, el Excel y el informe Sí, en Word. señor. Ajá. Listo. Profe, y una pregunta, lo de esta tarde en mi parcial. eh, Sandra, mi compañera, también te había escrito que ella pues no presentó el parcial. No sé si te dio la excusa a ella, pero yo con ella me hice el primer parcial Está juntas. bien, lo ¿Nos hacemos presentan juntos. juntas otra vez? Sí, no hay ¿Y problema. cómo hacemos? Entonces, ¿Hay ¿cómo hago? alguna otra persona en este grupo que no pudo presentar el segundo parcial? Yo te escribo para darte los detalles. Yo voy a colgar el examen aquí en el Hugo virtual. Les voy a crear una entrega y eso va a tener obviamente una hora máxima de entrega. Pero Listo, profe. yo te escribo el correo para que ustedes lo trabajen el día de hoy en la tarde. Entonces estoy pendiente del correo. Sí, yo les voy a dar tiempo suficiente para que lo hagan, no te preocupes. Muchas gracias, profe. Más o menos a 3 de qué la tarde. hora, 3 de a la las tarde. 3 de la tarde es el parcial. Ajá. Y listo, entonces yo estoy pendiente del correo, profe. Perfecto. Gracias. Ahí Muchas todo. gracias. ¿Alguna Profe, otra bueno, duda, comentario? sí, profe, yo quisiera preguntarle, Sí, dime. entonces, ¿el trabajo final ya está disponible para poder empezarlo a hacer? Desde el primer día del semestre. Listo, profe. El que lo tenga listo, qué bien por él. Pero sí, eso está ahí hace rato. Ahí lo tienen, ahí tienen todo digamos, la rúbrica con todos los puntos que hay que hacer. Ahí están los viejos de unos ejemplos que les puse de compañeros de ustedes de semestres anteriores. Hay videos, hay las tablas que les acabo de mostrar, hay la proyección de inflación que acabamos de colgar ahí. En fin,
Hay suficiente material. De todas maneras, si tienen dudas y en la medida que vayan montando su Excel, me imagino que a lo mejor se les presentarán dudas, pues me escriben y si tenemos que conectarnos unos minuticos por Zoom o por Webex, pues lo hacemos, no hay problema. La idea es que pues podamos cumplir con nuestra fecha de entrega, ojalá esa semana y ojalá lo podamos hacer, de hecho, incluso si nos den una semana, porque les quedaría a ustedes una semana para sus exámenes parciales. Me imagino que en otras materias sí tienen parciales y sí tienen otras cosas. Entonces aprovechen ese tiempo para los demás. Creo que nosotros nos podemos manejar perfectamente con el tiempo que teníamos originalmente planteado. Si no, igual, si digamos, Rectoría dice, nos vamos una semana más, pues ahí tenemos una semana más de colchón, digamos. Entonces, bueno, muchachos, digamos, yo por hoy, esta era la información que tenía para compartir con ustedes. ¿Hay algún grupo que tenga alguna duda o algo que me quiera presentar, que quiera que veamos? Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Como les digo, vayan trabajándole a eso. Cualquier dudita me escriben y nos podemos reunir por el Zoom. Me preocupa no el tema de ustedes, yo creo que con ustedes estamos muy bien, sino el otro grupo. El otro grupo, la clase es el lunes. Ya hay varias semanas que no tuvieron clases, más los festivos que tuvimos este semestre, más el lunes que viene también es festivo. Prácticamente ellos no van a tener clase, literalmente. Y entonces, bueno, ahí sí quizás se complica un poco la cosa. De hecho, les voy a compartir este video de esta clase que, para tratar de recuperar algo del tiempo que sí hemos perdido con ellos, por muchas razones. Pero bueno, con ustedes no hay ese problema. Entonces, bueno, ya saben, hoy a las 3 tengo entonces el examencito con las dos compañeras que no pudieron presentar. Si hay alguna otra persona que no pudo presentar el segundo parcial, por favor, me escribe. Entonces, bueno, por hoy digamos que lo dejamos hasta aquí. Un abrazo, se me cuidan. Yo creo que ya la calle hoy está más tranquila, pero sin embargo siempre hay que tener cuidado. Vamos a enfocarnos entonces, muchachos, como yo les dije en la primera reunión que tuvimos en medio de todo este tema, en levantarnos, en levantar la cara, mirar hacia el frente y seguir en nuestra lucha que pues por ahora es esta. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Profe, Muchas gracias. Profe, Que estés muy bien, profe. Gracias. Chao, chao, nos vemos esta tarde. Listo, profe. yo tenía una preguntita sobre el parcial del examen. Sí, dime. No sé si te podía compartir pantalla un momentito. Claro que sí. Profe, ¿te acuerdas que yo te conté algo sobre el WAC? Ajá, ¿qué pasó con el WhatsApp? Eh, profe, y no que de yo ya eh, profe, no sé si estás viendo ya ahí. Sí, señor. Profe, sino que yo ya entiendo por qué a mí me quedó mal y yo decía, pero ¿por qué? Ajá. Acá en el beta, cuando yo fijo la celda, acá yo veo que como que la No, lo que fórmula, pasa fue que tú pusiste ahí 0, algo, creo. sí, y yo aquí en la hoja uno como yo copié, ahí dice, espérate, te No, muestro. es que ahí no se pone 0, algo, se pone el valor completo, que es lo que te estoy Sino mostrando que, al lado. sí, sino que yo fijé esta celda, profe, así tal 34% es tal como estaba. Si me entiende, aquí en el beta se ve pues que hoja uno es Sí, 7. la pegaste de allá. Sí, entonces ese fue el error mío. Yo no sabía que eso lo iba a dividir por 100 y iba a quedar en decimal. Ese fue el error mío. No sé si usted de pronto, si se quedó malo, pues quedó malo, pero pues yo tenía la intención de hacer las cosas bien, pero no sé si usted me reconoce, me podría reconocer algo. Y si no, Déjame, pues no. déjame ver si puedo buscar tu examen por aquí. Sino que yo como en la hoja uno lo tenía lo copié tal como estaba porcentaje, pero yo no sabía que me lo iba a dividir por 100 y ahí fue el error.
Sí, sí, ese fue el error. De bus. Estoy descargando el que no es, ya va. Ya va, ya va. ¿Qué es este? Entonces, fíjate, el Dejo de beta, compartir. sí, deja de compartir y te comparto yo por aquí para que veas. Aquí efectivamente lo que tú me estás mostrando, un poquito más grande. Entonces, claro, tú me dices que tú esto te lo copiaste sencillamente de allá. Y claro, había que poner el 34, ese fue el error. El tema es que el WAC te quedó malo. Y por el WAC, aquí está el detalle de lo que es la calificación. El WAC tenía una calificación de 0,75. Yo te estoy dejando 0,3 de eso. No te lo estoy poniendo totalmente en cero. O sea, algo te reconozco. Ah, bueno, bueno. Entiendo que fue un error, pues, y por eso te lo reconocí allí. Ah, Eh, bueno, profe. o sea, si tú me hubieses puesto aquí, me di cuenta que pusiste 0,34 y no 34. A lo mejor me hubieses puesto 0,28 y digo, bueno, ahí sí está totalmente malo. Pero pues algo te Sí. reconocí. Entonces, el Ah, detalle de la calificación, como te digo, está aquí. O sea, ¿cuánto te estoy dando por cada, esto valía 0,75, te di 0,5. Esto valía ajá. 0,75, te di 0,3. Esto valía un punto y te di 1,25. 1,25 se lo di en realidad a casi todos porque este cálculo lo tuvieron buenos todos, sin tomar en cuenta el resultado fíjate que ahí no tuve en cuenta el resultado de los flujos. Si a ti te Sí, sí. quedaban mal los flujos, pero el cálculo de las funciones, del VPN y todo eso lo hiciste bien, yo te ponía 1,25 ahí de todas maneras. El punto de equilibrio sí parece que no estaba, entonces sí está en cero. Y fíjate que en el análisis de escenarios te puse 1,5, que era el máximo que se podía tener ahí. Entonces ese es el detalle. ¿Sí? De pronto me podría revisar el punto de equilibrio, a ver yo dónde me equivoqué, como para tenerlo presente. Claro, el punto de equilibrio no te da porque, a ver, cuando tú tienes utilidad, que es en el caso de lo que da aquí, negativa, no se calcula impuesto. O sea, esto debería estar en cero. Porque si tienes utilidad negativa, es decir, si tienes pérdida, no se calcula impuesto. Entonces había que tener el cuidado de ajustar eso. Tuviste un error en los flujos de caja y obviamente cuando el flujo de caja no te da y tú corres el buscar objetivo, no te va a dar el valor que correspondía aquí de la cantidad. De hecho, yo te puedo compartir los valores, si yo tengo eso por aquí. En el punto de equilibrio, por ejemplo, por unidades, 293,58, ¿cuánto te dio a ti?
295, pero te digo muy parecido. Déjame ver el otro. El otro era 1.400.000. Vamos a ver cuánto te dio a ti. ¿Dónde tienes el otro o tienes solo uno? No, el otro no lo hice. Ya, entonces, bueno, fíjate, si yo te reconozco algo ahí, punto de equilibrio 0.75, tendría que ya la mitad porque el otro no lo hiciste. Entonces sería 0.30 y tanto. Pero el valor no te dio por los errores que te digo, entonces no te pudiera dar el 0.30 y tanto, te tendría que dar menos. Eh, Eso fue por el CTN que yo me equivoqué en el CTN, profe. claro, el tema es que los errores que tienes se arrastran también y cuando corres esto no te da porque pues tienes, inclusive el WAC lo tenías mal, entonces ya eso, ya por ahí ya, digo, yo te puedo poner, Profe. dime. No, yo creo que por sí tenés toda la razón. Entonces, pero vamos a suponer que, bueno, yo te puedo dar 0.02 en general, bueno, Entiendo. y creo que es mucho. Entonces eso sería aquí, cambiaría este y te quedaría entre 3.8. Y profe, muchísimas gracias. No, no te preocupes, eso es lo máximo que se puede hacer ahí forzando el... Pero Listo, bueno, profe. listo, No, no, no te preocupes, yo antes, yo te actualizo ahora en el juego virtual y tengo que actualizarlo en la plataforma también. Ahorita lo hago. bueno, No te muchas gracias, preocupes. muy No, no, tranquilo. gracias. Estamos en contacto. Profe, Dígame. es que yo tengo una preguntita. Es que, o sea, en esta materia son 4 notas, ¿cierto? Sino es que en el segundo parcial, pues no me fue tan bien. Y en la nota de quizzes y talleres y eso, apenas hemos hecho como un solo quiz, ¿cierto? Creo que hicimos dos. Yo después les comparto eso. De todas maneras, vamos a ver si podemos hacer otro de esos. Pero sí, son primer parcial, segundo parcial, trabajo final y los quizzes de inglés. Esas son las notas. ¿Sí? Pero o sea, es que en ese quiz de inglés no me fue tan bien. Y pues al igual que en el segundo parcial, no sé si hay alguna posibilidad de repetir el quiz. No. Lo que puedo hacer es una asignación aparte. Eh, a ver, algo virtual. Te digo qué podemos hacer. Eh, Eso creo que está en el segundo parcial, ya lo vamos a ver. Fíjate, dentro del material del segundo parcial hay un archivo PDF que dice Cine, Taller, Banking on Bitcoin. Entras allí y ahí hay un taller. Entonces, la opción que te doy es que te resuelvas ese taller. Eso es una película, lo llamo Cine Taller porque hay que ver una película. Ves una película que es la historia del Bitcoin, que es una criptomoneda. Luego aquí te dice lo que tienes que hacer un ensayo de, no son 2 hojas, son 2 páginas. Qué pena es que se me está entrecortando. Bueno, resuélvete este taller. Está publicado ahí en el web virtual. Se llama, a ver, Cine Taller Banking on Bitcoin. Esto está dentro del material del segundo parcial. Cine Taller Banking on Bitcoin. Ahí te dice de qué trata y qué tienes que hacer.
vas a tener que escribir un ensayo de 2 hojas, no son 2 páginas, son 2 hojas. Algo muy corto, preciso, de qué fue, pues ahí hay un par de preguntas que te hacen. Tienes que responder esas preguntas. ¿Qué es el blockchain en principio? Y lo otro, si estás de acuerdo en que el Bitcoin puede ser una inversión válida o si consideras que no lo es. Eso es una opinión tuya. Pero bueno, tienes que escribir ese ensayo y eso me lo mandas y yo te califico eso y te puedo promediar ese resultado de ese taller con el segundo parcial. Obviamente, eso va a tener una ponderación, es decir, un peso menos que el del parcial, pero siempre va a apuntar a que mejores esa calificación del segundo parcial. Entonces es la opción que te doy por ahora, ¿te parece? Ah, ok, profe. O sea, profe, cuando dices 2 hojas, te Dos, refieres a cómo. 2 páginas, Porque en no 2 hojas, dos en- páginas, dos ah, páginas, ok, no 2 hojas. Es que en ahí Word. dice, ahí me equivoqué y puse 2 hojas. No, son 2 páginas. Eso es algo corto. Ok, profe. Entonces resuelve ese Gracias. taller y cuando lo tengas me lo mandas, ¿sí? Tienes que ver una película y tal. Ahí te dice qué hay que hacer. Ok, profe, gracias. No te preocupes.